Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, quienes nos siguen a través de la radio y las plataformas de internet. Vamos a revisar lo más importante. Hoy tuvo lugar el DEAN, el Diálogo Económico de Alto Nivel. Participaron el secretario Ebrard, la secretaria Cloutier, el embajador Moctezuma. En un instante platicaremos con Tatiana Cloutier por los Estados Unidos, la vicepresidenta Harris, Anthony Blake, el asesor de Seguridad Nacional Sullivan y la secretaria de Comercio, así como los representantes comercial y el nuevo embajador, Ken Salazar. Marcelo Ebrard entregó a Blinken la carta que López Obrador dijo le entregaría a Joe Biden. El secretario de Relaciones Exteriores detalló los puntos que se trataron durante la reunión y Esteban Moctezuma señaló que se han hecho los compromisos, se acordaron proyectos para todos los temas que se trataron en la reunión. Por la mañana, el presidente López Obrador negó que militares estén violando derechos humanos en migrantes del sur y dijo que, bueno, pues ha descubierto que ha sido un tesoro encontrar a las Fuerzas Armadas, lo cual celebro que el presidente tenga ya una visión pues precisa de lo que está ocurriendo con las Fuerzas Armadas y de las capacidades que tenían instaladas. Lo han hecho durante muchos años, no tenían el reconocimiento por fuerzas políticas en el pasado, pero ahora ya se está dando esto, cosa que celebro. Asegura Protección Civil Nacional que sí alertaron sobre la inundación en Tula. El titular del IMSS dice que les advirtieron, pero no el nivel de inundación que esto podría efectivamente plantear. Tenemos ahí dos versiones, con la muerte de varias personas en el hospital de Tula. La inflación sigue alta, la tenemos en 5.59 al mes de agosto, tuvo un repunte de 0.19% respecto al mes inmediatamente anterior. Detienen a Alejandro del Valle, acusado de fraude genérico por 600 millones. En las últimas horas, México registró 730 muertes, 14.828 nuevos casos de COVID. Ayer se aplicaron 871,000 dosis de la vacuna, cosa que aplaudo sonoramente. El Tribunal Electoral determinó que Ana Elizabeth García, responsable del quién es quién en las mentiras, violó la Constitución en la mañanera al promover a Morena con recursos públicos. Suprema Corte declara inconstitucional la protección de la vida desde la concepción que habían planteado en Sinaloa, con lo cual pues siguen efectivamente bajando estas legislaciones estatales por no ajustarse al espíritu de la Constitución Federal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al gobierno de Texas por la ley antiaborto que prohíbe la interrupción una vez que se detecta actividad cardíaca en el producto. Y bueno, pues un escándalo. Colombia excluye escritores críticos de la lista de participantes en la Feria del Libro de Madrid, dice, para no volverlo un acto político, y baja pues a gente tan notable como Héctor Abad Faciolins, Laura Restrepo. Le mando a la comunidad de la Ibero mi más sentido pésame. Falleció su rector, el sacerdote jesuita Saúl Cuautle Quechol, a causa de un infarto, dice el comunicado. Había tenido pues problemas serios por una enfermedad y bueno, tuvo un infarto. Descanse en paz quien fuera rector de esa casa de estudios. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos en un instante. Seguimos con tenemos el privilegio de recibir a Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. Secretaria, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Curcio, ¿qué tal? Muy bien, contentísimo de recibirlo, y por favor le ruego que le cuente al auditorio que nos ve y nos escucha en todo el país qué balance tiene de este mecanismo restaurado del diálogo económico de alto nivel. Secretaria. Pues el balance es muy positivo, el balance resultó, la verdad, muy positivo. Sacamos entregables, 4 acciones muy concretas en las cuales vamos a ir caminando y en las cuales habremos de tener que presentar ya la agenda con puntos y comas para el próximo 9 de noviembre, y de aquí a entonces habrá 2 reuniones intermedias con los equipos de trabajo. Sí. ¿Qué receptividad encontró usted en sus contrapartes norteamericanas? Hay asuntos que no necesariamente pues no bien encaminados, como este tema de las reglas de origen. En fin, ¿qué receptividad encontró en ellas, secretaria Cloutier? Muy importante separar y explicar qué es el diálogo económico de alto nivel. El diálogo económico de alto nivel es un espacio donde se tratan temas que no se tratan en ninguna otra mesa.
Entonces, el tema de reglas de origen no fue un tema ahí porque ese tiene su espacio en el propio TEMEC. Entonces, ¿de qué hablamos aquí? Hablamos de la necesidad de trabajar para recuperar y fortalecer y relocalizar o dejar de que no vuelva a pasar, provocar que no vuelva a pasar lo que sucedió ahora con la pandemia, para que la cadena de suministros de los semiconductores, de algunos productos o artículos médicos puedan restablecer esta cadena de abastecimiento a lo largo de ambos países e incluyendo, si así lo deseamos, el propio Canadá, y poder hacer frente de la mano con a otros continentes. Este fue uno de los temas fundamentales. Otro de los temas fue... Sí. Sí, no, perdón, le preguntaba el tema de las reglas de origen porque había oído que lo que queríamos era precisamente evitar ir a un panel de controversia con Estados Unidos, y supongo que esas cosas se destraban al nivel en el que hablaron hoy, secretaria Cloutier. Voy otra vez, me regreso. El diálogo económico de alto nivel no toca temas que van en el TEMEC. Y en el TEMEC nosotros, dentro de los propios mecanismos para resolver las diferencias, existe como primer paso, que es lo que nosotros hemos centrado, a lo que nosotros hemos llamado la consulta. Hemos hecho nosotros una solicitud de consulta que tenemos aproximadamente de aquí a finales de octubre para poder hacer la presentación y que se empiece el tema de la consulta. Si esto no se resuelve, pasamos a otra etapa que sería el inicio propiamente del panel, que no es un tema que se toque en el diálogo económico de alto nivel. Comprendido. Oiga, ¿no echamos de menos en estos instrumentos a nuestros socios canadienses? Podríamos decir que nunca está de más, no hay socio que falte o algo o que sobre. Sin embargo, es importante ponerlo en perspectiva y que podamos estar viendo y analizando que aquí es una relación bilateral, es un tema que el diálogo económico de alto nivel se da con Estados Unidos y que sería maravilloso que pudiésemos entrar a lo mejor en uno trilateral, que este ejercicio venía haciéndose desde el 2013 y se interrumpió y es parte de lo que se retoma. Entonces, yo digo que siempre entre más platiquemos y podamos avanzar es muy bueno. Sin embargo, creo que se vuelve fundamental ahorita trabajar en esto que acordamos, en donde sumo otro punto más, la capacitación y la reorientación en algunas capacitaciones para poder que los trabajadores y las trabajadoras o los posibles trabajadores futuros estén adecuados a las circunstancias de lo que demanda la tecnología hoy en día. Mira. Eran 4, me decía, ¿no? ¿Este sería el segundo? Ok, aquí sería otro. El otro es trabajar en temas de ciberseguridad y protección de datos, vamos a ponerlo de alguna manera, infraestructura fronteriza. Y entonces en esas fueron los temas con los que nos quedamos para avanzar. Es interesante eso. Sobre el tema leo en algunos tweets de Kamala Harris de que se piensa en una, crecimiento verde e incluyente para México y Centroamérica. ¿Ese tema cómo lo abordaron, secretaria Cloutier? Perdón. Aquí se trató de qué íbamos a hacer para el centro, para fortalecer la parte de Centroamérica, para poder generar crecimiento y mitigar la migración. Y en ese sentido, el presidente López Obrador ha recalcado, ha pedido en diferentes momentos y ocasiones que podamos crecer programas de lo que han dado éxito en México, como es Sembrando Vida y como lo es Jóvenes Construyendo el Futuro, y en ese sentido está hablando la vicepresidenta de poder crecer este programa hacia el sur hacia el Centroamérica. Sí, es prometedor. Oiga, sobre todo este asunto, secretaria Cloutier, le pregunto del desarrollo de proveeduría regional, ¿no? En los últimos días hemos oído todo este problema de los semiconductores y todo lo demás, depender de proveedores que están fuera de la zona de Norteamérica. ¿Se avanzaron ideas? ¿Están incubando nuevos proyectos?
¿Qué fue lo que concretamos? Ya nosotros habíamos estado aquí en Washington, el equipo de la Secretaría de Economía, hace aproximadamente mes y medio, habíamos estado con Gina Raimondo y habíamos tratado ya estos temas y se había creado una mesa técnica. ¿Qué fue lo que llevamos ahorita a la mesa? La parte que México puede abonar para tener un balance en la cadena de proveeduría de los semiconductores. Acordamos que haríamos una lista de los componentes propiamente que están en esta cadena de proveeduría para sentarnos con la industria y con el gobierno de Estados Unidos para ver cómo le vamos a hacer, para ver cómo dividimos el pastel para que unos hagan una cosa, otros hagan otra, y puede existir este balance en la relocalización y de la proveeduría propia para los semiconductores. Ya. Oiga, pues entonces nada que podemos calificar de productiva, secretaria Cloutier. Totalmente productiva, alentadora y con una ruta muy bien trazada en la cual el 9 de noviembre habremos ya de llevar los entregables más finos para poder ir avanzando en esto y que se estará revisando de forma trimestral, y el año que entra este diálogo económico de alto nivel habrá de llevarse a cabo en nuestro país en el mes de septiembre. Pues lo celebro. Secretaria Cloutier, le agradezco mucho el tiempo y el enlace. Al contrario, doctor, muy buenas noches. Que le vaya muy bien la secretaria Cloutier. Bueno, pues contándole usted los avances que ha tenido el DEAN. Y le comentaba que el empresario Alejandro del Valle, socio mayoritario de la aerolínea Interjet, fue detenido como presunto responsable de un fraude genérico, según un informe de la Fiscalía General de Justicia de la capital de la República. Lo informaron a través de su cuenta de Twitter. Y bueno, pues dice que fue detenido en Polanco. Y la nota señala, y hay notas que han subido esto, dicen el Club de Industriales. Quiero hacerle una precisión. Por supuesto, el Club de Industriales está en el Hotel Marriott, donde detuvieron a este individuo, y las imágenes que todos hemos visto es la salida del Hotel Marriott. Pero me informan, o pues estoy en condiciones de informarle, que el individuo no entró al Club de Industriales, y que la detención pudo haber operado en cualquier lugar del hotel. En este caso tiene pues esa posibilidad. Las imágenes que se ven es saliendo del hotel, que tiene dos salidas. En este caso se ve que sale por Campos Elíseos y no por Andrés Bello, pero le hago la precisión porque es importante. Alejandro del Valle no estuvo, según el informe al que tengo acceso, en el Club de Industriales. Lo digo para que conste. Vamos ahora contigo, Israel Aldave, adelante. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias, muy buenas noches. Vemos aquí en las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez, uno de los varios retenes que se han montado aquí en la frontera sur de nuestro país, en Tapachula, en el estado de Chiapas, retenes por parte del Instituto Nacional de Migración, respaldados, por supuesto, por la Guardia Nacional. Vemos en estos momentos que cómo pues se le echan las luces de esta lámpara a un automóvil que está pasando. ¿Qué están haciendo, Leonardo? Por supuesto que están cazando migrantes en línea con esta política en materia migratoria del gobierno federal. Aquí, pues, una vez que se detecta que viene un migrante, principalmente, Leonardo, pues se revisan las camionetas del transporte público minuciosamente, pues se les piden los documentos a todas las personas que van en estos medios de transporte. Si no logran comprobar la nacionalidad mexicana, inmediatamente son detenidas en estas camionetas que vemos aquí en la imagen, donde se encuentra el Guardia Nacional, conocidas como paneles, camionetas pues diseñadas justamente para capturar a los migrantes. Tienen en sus ventanillas esta malla ciclónica para evitar pues que se lograran escapar los migrantes una vez atrapados. Inmediatamente, Leonardo, son llevados a lo que se ha llamado o se llama el Centro Nacional de Detenciones Siglo XXI, que no es otra cosa más que una cárcel, Leonardo, y es que de acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, pues aquí se violan todas las garantías individuales de las personas. Incluso el representante de esta organización civil, Guillermo Naranjo, dio a conocer, Leonardo, que en esta pues cárcel exclusiva para migrantes también se les tortura psicológicamente. Así nos lo dijo. Se han elevado las protestas que hayan en el interior de las estaciones migratorias. Tan solo el 15 de junio de este año, las personas en el área de varones empezaron a hacer protestas justamente por las condiciones en que se encontraban, por la mala alimentación, la falta de atención médica, y que esto ya estaba llevando a situaciones tan graves que había compañeros de ellos que ya tendrían
tenían tendencias suicidas. Es decir, ante la falta de saber cuánto tiempo iban a estar ahí, la falta de atención médica, veían como única salida el suicidio. Entonces ya estaban autolesionándose, estaban autoinfligiéndose estas cosas. Pues ahí, Leonardo, parte de lo que ocurre en este llamado centro de detenciones del siglo XXI. También este activista, Leonardo, nos dio a conocer que también en el pasado mes de junio hubo una protesta por parte de los migrantes. Sin embargo, pues esta tuvo consecuencias. Así lo relató. Entonces las personas decidieron no amotinarse, decidieron concentrarse y empezar a hacer manifestación. Frente a ello llegó la Guardia Nacional. Empezó a sacar a todas las personas al patio, pedirles que se quitaran la ropa, acostarlas a todas en el piso boca arriba, y cuando empezó a llover, las personas cerraban los ojos. La instrucción alentada desde la dirección de la estación migratoria, porque nos dijeron las personas que allí estaba la persona encargada de la estación migratoria, es: a todos los que cierren los ojos, golpéenlos, y los estaban golpeando. Ay. Y estas denuncias, Leonardo, pues fueron presentadas, estas denuncias por estos lamentables acontecimientos fueron presentadas tanto ante la Fiscalía General de la República, ante las autoridades locales y también ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin que hasta el momento pues alguna de estas 13 partes hayan dado respuesta a las denuncias presentadas. También comentarte, Leonardo, por otra parte, que ya se encuentra aquí en Tapachula, Chiapas, Irineo Mújica, quien es el coordinador de esta organización Pueblos Sin Fronteras, que organiza las caravanas de migrantes. Se está empezando a analizar, Leonardo, pues que sí se lleve a cabo lo que habían anunciado, una próxima el 15 de septiembre, es decir, el miércoles de la semana entrante. Se encuentra aquí, como te lo comentaba ya, líder, coordinador de las caravanas migrantes, y afirma que a partir de este viernes pues va a empezar a buscar quienes van a llevar a cabo esta caravana programada para la próxima semana. Pero también se refirió, Leonardo, pues él dice a nombre de los migrantes a estas declaraciones que hiciera el presidente López Obrador, que con estos retenes, que con esta política para evitar el flujo migratorio se les defiende de la inseguridad. Yo le preguntaría al presidente López Obrador, ¿así es como él protegería a sus nietos? Y esos son los derechos humanos que él conoce, porque él habla de derechos humanos, o derechos humanos en México es solamente el discurso de él. O sea, si él trata así a sus hijos, con el palo, con el leño, y los protege con la Guardia Nacional, y los enculan, y los encausulan, y les quitan a los niños, si a su hija le podrían quitar a sus nietos, y él se pone la mano en el corazón y dice que eso es proteger, que el terror, la violencia y la tortura son parte de cómo proteger, entonces tiene razón. Pues así se encuentran las cosas, Leonardo, aquí en Tapachula, Chiapas, en esto que los migrantes llaman una ciudad cárcel. Van a intentar a ver cuántos se logran juntar para la próxima semana y emprender pues esta nueva caravana. Sería la quinta, Leonardo, si es que estos retenes, como el que vemos a mis espaldas aquí en las imágenes de Cristian Ramírez, pues les permiten pasar, Leonardo. Oye, es habitual que haya excelencia en tu cobertura, pero te quiero felicitar por esta, que ha sido muy oportuna. Le echaba, mientras tú informabas a La Nación, un vistazo a la cuenta de Twitter de Derechos Humanos, que ha, digamos, asumido las funciones en esta administración, no puede decir que sea un órgano autónomo del pasado, y la verdad es que pues de este tema que tú le comentas al auditorio, pues no se ha ocupado, ¿no? Hoy hablan de, imagínate, un simposio internacional, tópicos estratégicos en derechos humanos desde una perspectiva iberoamericana. Eso es el tuit que tienen ahora, como último. Este asunto como que les queda distante, ¿no? Como si estuviera ocurriendo en el Paraguay. Te agradezco mucho el reporte y te mando un abrazo. A tus órdenes, Leonardo, como siempre. Muy buenas noches. Saludos. Y bueno, pues ahí está, como que no les han dicho que hay este tema, y el asunto de la militarización, pues ya se lo comentaba hace ratito. Lo que, digamos, varía mucho es la óptica. Cuando eran oposición veían el mundo de una forma y ahora de otra. A lo mejor lo que deberíamos es tener una política de Estado en materia migratoria. Claro, será difícil que ahora le den, cuando ellos zumbaron siendo oposición absolutamente cualquier decisión, pero bueno, espero que lo hagamos, porque en materia de seguridad y en materia migratoria creo que debemos aspirar a llegar a una política de Estado. Aníbal Gutiérrez, te saludo nuevamente. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto estar contigo, con toda la audiencia.
Oye, pues supongo que has hecho ya minería presupuestal. ¿Qué perlas te has encontrado? Mira, seguimos trabajando en toda la exploración del paquete, y una cuestión interesante, un primer ejercicio a nivel global, fue tratar de comparar la propuesta para el 2022 contra lo que estuvo vigente en 2018. Y ahí encontramos que efectivamente el presupuesto ha crecido en este periodo de lo que teníamos en 18 a lo que se propone para 2022, prácticamente un poco más de 13%, o sea, se ha aumentado el gasto. Pero dentro de esto destaca que el grupo de recursos que están sujetos a las decisiones del Ejecutivo han crecido 27%. Lo que están con los ramos generales, que son pago de deuda, las transferencias para cubrir educación, seguridad pública, salud en los estados, los fondos de aportaciones, el ramo general son los que están ahí en esos ramos generales, apenas han crecido un 8-9%, y pues tal y como te has de imaginar, en lo que corresponde del presupuesto global a todos los organismos autónomos, nada más se cayó 19%, ¿no? Entonces, te da una idea de dónde precisamente el recurso se está concentrando y cómo hay, digamos, este sesgo muy importante que más que continuar con prioridades institucionales, estamos siguiendo prioridades presidenciales. Y es así que en los datos que ayer comentábamos, encontramos como, por ejemplo, dependencias que en algún momento eran importantes por todo lo que implicaba en términos del manejo de la propiedad en todo el territorio, lo que era reforma agraria y después fue desarrollo agrario, territorial urbano, pues simplemente debe haber reducido su presupuesto, hoy se dato en 25.3%. Economía, pues ya la veo en camino de poder ser un departamento de a la Secretaría de Hacienda o algo así, porque tiene un presupuesto mínimo de 3.586 millones de pesos y es una caída de 31.4% en su presupuesto. Y como señalábamos, tienen a Profeco sectorizada ahí, ¿no? Exactamente. Y lo que estamos viendo es que, insisto, la terminación del Tren Maya, turismo, por ahí lo colaron, está creciendo 64% y decíamos de bienestar 48%, salud se recupera el 27%, la Secretaría, hay esa parte. Bienestar y salud, me dice, salen ganones, igual que Petróleos Mexicanos, turismo por el Tren Maya. Educación, por ejemplo, ¿sube o no sube? El presupuesto que tiene que ver con educación sube apenas 4% en términos reales, ¿no? Básicamente o sea, por ejemplo, está subiendo. A lo mejor no tienes el dato ahí, pero todo lo que tiene que ver reconstrucción de escuelas, que ya ves que las vandalizaron espantosamente, ¿tenemos idea de cuánto se va a gastar? Pues mira, lo que tienen es, en términos de provisión de bienes públicos, es un crecimiento apenas de 3.1%, ahí puede estar esta parte de la recuperación, y en lo que toca precisamente una opción fuerte de inversión física, inversión en materia de escuelas y demás, tiene apenas 373 millones de pesos, crece 3.4%. Habrá que ver si no van a tener apoyos de otro lado para poder impulsar esto. Sin embargo, lo que sí tienen aquí es un crecimiento importante en los temas que han manejado. Por ejemplo, tienen 2.600 millones de pesos para la estrategia de inclusión educativa y para lo que es obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior, esto es bachillerato. Pero básicamente en su conjunto, lo que es la Secretaría de Educación Pública apenas ve crecer su presupuesto en 4.1%. Una cuestión también interesante es ver que, recordando un dato del inicio de la administración, el programa emblemático del presidente desde que estuvo gobernando entonces el Distrito Federal, es la pensión para adultos mayores. Y comenzó esta administración con un presupuesto cercano a los 130,000 millones de pesos. Hoy le están poniendo 238,000 millones de pesos. Es el crecimiento a ese programa emblemático, al igual que el que es para atender el cambio constitucional, ¿no? Exactamente, y para el incremento en la pensión que se está dando. El incremento, sí.
y los programas de becas decía que están en 82.628 millones de pesos. Y hablábamos ayer un tanto del tema de la inversión, que es importante que se recupere. O sea, gastamos mucho más en becas que en pensiones. Ahorita lo que tú tienes es con respecto a, o sea, si te refieres a pensiones de adultos mayores, son estas cifras de 238. O sea, me dices pensiones 238,000. Y por eso te preguntaba, ¿te oí bien? ¿En becas 628,000? No, en becas 82.628. Ah, 82,000. Sí, ya. Y en lo que señalábamos de que qué bueno que se está recuperando la inversión, y particularmente la inversión física con un crecimiento del 17.7%, tienes que una buena parte de los recursos pues tienen que ver con el tren interurbano México-Toluca con 7,000 millones, el Tren Maya se lleva nada más 63,000 millones de pesos, y otros proyectos prioritarios de construcción de comunicación de CCT, 24,000 millones de pesos. Seguramente aquí van a iniciar las obras que urgen de conexión con Santa Lucía, ¿no? Entonces, hay, digamos, todo un esquema de inversión y de gasto social que, tal y como lo comentamos en el libro del presidente, no ha dado ningún cambio. O sea, hoy decíamos, es la mitad de la administración, quieren reforzar y consolidar cosas, los recursos se están concentrando precisamente en las prioridades que se dijeron desde el inicio de la administración. En ese sentido no hay sorpresas, sino que hay un fortalecimiento de apoyo a esos programas que desde un inicio señaló Presidencia. Y entonces te deja poco margen de maniobra para atender otras necesidades, y estamos viendo entonces esta rebatinga de recursos de qué va para qué sector. Vamos a ver nuevos programas que seguramente van a estar siendo cancelados, y limitaciones, como decíamos, en compromisos que establecieron históricamente en la Cámara de Diputados para, por ejemplo, el caso de educación, ¿no? Todo eso va a estar limitado. Oye, pues ya lo irán discutiendo los legisladores, a ver si hay más margen para que negocien y a este sí le cambien una coma. Yo tengo una sugerencia que hacer. Veía el del INE, que está en torno a los 24,000 millones, que es mucho dinero. Dicen, el órgano electoral absorbe mucho. Le podríamos quitar un gajo de 4,000 millones, que es la revocación de mandato. Digo, con un presidente del 60 y tantos % de aprobación, eso nos lo podemos ahorrar, y 4,000 millones vendrían de maravilla, y 6,000 y pico de millones se van a los partidos políticos. Así que pues podrían dar unas 10,000 millones de ahorro, 10,000 millones de pesos, nada más con una decisión política. Aníbal, nos queda un minuto y te quiero preguntar, me parece muy optimista, ya no del lado del presupuesto, sino de la ley de ingresos, esta idea de que el ISR va a aumentar hasta en un 38% la recaudación, o la recaudación por ese impuesto, por la pura simplificación. ¿A ti te suena, Aníbal? No, a mí me parece que ahí tenemos, digamos, una cuestión importante. O sea, lo que nos están diciendo es la iniciativa de ley de ingresos 2022 está señalando que lo que son los impuestos van a crecer 7.7% en términos reales, o sea, prácticamente más que la economía, ¿sí? Mucho más que lo que están previendo para la economía. Lo que es la recaudación por el impuesto al ingreso, quieren que crezca 4.8%, y el IVA lo están planteando en un crecimiento del 19.6%. Esto es solo sí, efectivamente, como lo señalan cuando plantean la metodología para este cálculo, si la economía crece al ritmo que se está planteando, y si logran identificar, o si funciona más bien, el nuevo esquema de simplificación que están planteando, que tiende a llevarte a reducir la informalidad, en términos de que hoy es muy simple, tendrías tú nada más que ver tu ingreso bruto, y sobre ese ingreso bruto cuánto es al año, y sobre eso aplicarte una tasa fija, cuota fija. Si eso pues ayuda, puede aumentar. Sí. Pero insisto, nos van a cortar, Aníbal, te mando abrazos. Saludos. Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que mientras algunos usan el Twitter para darse de cosas y recriminarse absolutamente todo, hoy veo un hilo interesantísimo de Julián Ventura, del que siempre he tenido, por supuesto, una excelente impresión como diplomático, pero ahora que está en funciones más como de digamos, parte del debate público. Es muy interesante la
reflexión que hace sobre o cómo enmarca el diálogo económico de alto nivel y los impactos que tiene esto en la forma en que se lee la situación de México. Échele un vistazo, de verdad es un trabajo, son 15 tweets en un hilo que merece mucho la pena ser revisado. Saludo ahora a mi compañero Enrique de la Madrid, él, como usted sabe, es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Leonardo, como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Qué tema abordamos esta semana? Cuéntame. Pues mira, estoy saliendo todavía aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estuve ayer con diferentes reuniones en el TEC de Monterrey. Ciudad Juárez es una ciudad muy importante, pues es la más grande del estado de Chihuahua, más o menos 1,5 millones de habitantes. Es quizá una de las fronteras más importantes de nuestro país, una industria maquiladora pujante. Y sin embargo, como ciudad, pues tiene áreas de oportunidad, porque por un lado tienes una población de pleno empleo, pero también hay que reconocer que una muy buena parte de esa población pues sigue teniendo salarios muy bajos. Es una ciudad que cada vez está creciendo más, se expande, un poco lo que le ha pasado a muchas de nuestras ciudades en México, en lugar de crecer hacia arriba, pues ha crecido de manera horizontal y eso pone luego dilemas muy grandes, ¿no? Cómo llevar servicios públicos a las áreas más extremas, a las áreas más pobres. Y por otro lado tiene pues a la ciudad vecina del Paso, de los Estados Unidos, que pues el último 1 año y medio prácticamente ha estado cerrada a los viajes de los mexicanos a ese lugar. Entonces ayer estuvimos con un grupo de empresarios importantes, con el alcalde electo, y hablando de las áreas de oportunidad, de cómo mover a Juárez a que sea una ciudad todavía, pues yo diría, más incluyente, más pareja, y pasa en parte, Leonardo, por seguir continuando sofisticando la economía, lo que yo he venido diciendo hace algunas semanas, de que si queremos salarios más altos, que queremos, pues tenemos que tener empresas y negocios que tengan mayor margen, pero también mayor voluntad de repartir mucho más la riqueza, Leonardo. Sí, claro, irle agregando letras a nuestro alfabeto. Oye, el tema de que haya estado cerrada la frontera terrestre para propósitos no esenciales, ¿qué valoración tienes? ¿Cómo le ha pegado a Ciudad Juárez, Enrique? Pues mira, temas interesantes. Por un lado, entiendo que como el juarense está muy acostumbrado a pasar al Paso y a veces allá compraba y se va a los restaurantes, bla, 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 pues a la economía de Juárez la ha hecho bien, porque entonces mucha de esta gente que salía, ahora se queda, ahora consume ahí, y eso me lo dijeron algunos restauranteros, algunos negocios, que ese mexicano que salía, ahora finalmente también sabe que puede quedarse y consumir. Creo que esa parte positiva. Les preocupa que los del Paso hayan aprendido a vivir sin los mexicanos, esa también les preocupa, porque creo que hay otro tipo de actividades que se han desarrollado allá y quizá han compensado la falta de viajes de mexicanos hacia allá. Pero de este lado, también fíjate otra lección importante. Este es un supuesto mío y quizá yo me equivoco. Quizá muchos juarenses saben que del otro lado está muy bonito y pues ¿para qué le meto mucha inversión a mi lado mexicano? Pues yo creo que ahora es tiempo de darse cuenta que esa frontera a veces se puede cerrar y que hay que invertir en tu propia ciudad. Yo creo que con una visión de mejorar la ciudad, creo que Juárez puede vivir momentos muy positivos hacia adelante. Yo lo creo francamente, y para todas las ciudades fronterizas, esta idea de que son feas porque en total lo bonito está del lado de San Diego, del lado de, en este caso, El Paso, yo creo que debemos cambiar ese paradigma e invertir en infraestructura, pero sobre todo hacerlas más bellas. Este país tiene tantos atractivos y uno de sus elementos más importantes es la cultura. Nuestras ciudades fronterizas, idealmente, por supuesto, Enrique, deberían de ser de una belleza arrebatadora. Yo creo que sí, y te digo, no lo he leído en ningún lado, lo intuyo yo, que puede ser que digan, bueno, pues del otro lado está bonito, pues ¿para qué le meto mucho de este otro lado? Pero no debe ser así, porque la gran mayoría de los mexicanos viven de este lado. Los que pueden ir y venir, sí, claro, pues no deja de ser un grupo reducido, y nuestras ciudades necesitan ser dignas para todos, y sobre todo pues para la mayoría de la población. Entonces creo que esta experiencia de haberse cerrado al otro lado pudiera invitar este tipo de reflexiones de que hay que invertirle más a nuestras ciudades y más también a las ciudades fronterizas, que además son pujantes, que además tienen empleo, que además generan riqueza, pues que parte de esa riqueza se quede de este lado. Ya lo creo. Enrique, ¿algún apunte más? Pues no, nada más que por otro lado aproveché para también visitar una zona muy diferente, Casas Grandes, que es un poblado con enormes potenciales. Tiene Paquimé, que es una zona arqueológica más o menos del 1200, 1400, ves que aquí pudiera desarrollarse una especie como de Valle de Guadalupe, porque tienen una enorme agricultura, tienen unas vistas extraordinarias, realmente
aquí hay un área de oportunidad de desarrollar en el futuro una especie como de área de turismo rural a la altura quizá de lo que ya se desarrolló en lo que es Valle de Guadalupe, allá en Baja California. Oye, a todos lados donde vas, recuerdas tu experiencia en materia de agricultura, en materia de turismo y ahora como responsable de pensar las ciudades. Mi querido Enrique, te mando un gran abrazo. Abrazo afectuoso, Leonardo, que estés muy bien. Cuídate mucho. Y vamos ahora contigo, Andrea Meraz, ¿qué novedades tenemos? No oigo a Andrea. A ver, ¿me ayudan, por favor, Nora? Sí, ¿tengo a Andrea o no tengo a Andrea? Amigos, si me escuchan, se me cortó la llamada. Ay, Andrea, sí, adelante. No, es que yo tenía la inquietud de que quien no tenía el regreso del audio era yo. Adelante, Andrea. No, me dicen que no. Bueno, seguimos por supuesto con la información. En un momento más, Javier Lozano con su pausa musical. Ya nos surge este jueves, efectivamente, eso. Y estamos pendientes también a ver si le dedicamos en los próximos días un espacio a lo que ocurre en Canadá, donde están ya en proceso electoral. Le preguntaba a la secretaria si no valdría la pena retomar el diálogo con los canadienses. Hay un tema importante. Yo espero que en los próximos años la cumbre de líderes de América del Norte regrese, porque que los presidentes se vean y vayan tratando los diferentes asuntos ayuda un montón. Ojalá se restablezca este espíritu trilateral, vaya primando. Y también quiero decirle que mantenemos un ojo puesto en lo que ocurre en Nicaragua. Me han comentado mucho de la entrevista que tuve hace unos días con Sergio Ramírez. ¿Cómo olvidarla? Una de estas importantes. Mañana le voy a presentar un fragmento de la misma, porque vale mucho la pena. El gobierno de Daniel Ortega, esta dictadura de corte, pues ya no sé si sandinista, izquierdista, a estas alturas, da igual, esos estados policíacos se convierten en lo mismo, como él lo describe en esta obra importantísima que es Tongolele no sabe bailar. Pues van perdiendo todo el sentido de trascendencia que debe tener cualquier gobierno, incluso de decencia y de equilibrio elemental. Mañana le voy a presentar eso. Y bueno, pues vamos ahora contigo, Andrea Meraz, adelante. Muy buenas noches, doctor. Yo me encuentro en el centro de Tula. A mi espalda está la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se vio afectada y donde fallecieron 17 personas. Y comentarte, doctor, que a esta hora de la noche, en las imágenes de mi compañero Luis Ramos, puedes notar que no hay luz eléctrica en esta zona. El servicio de agua potable también ha sido una preocupación para los habitantes, no solo del centro de Tula, sino para las colonias aledañas. Comentarle también que hace unos momentos el director del Instituto del Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, hizo una visita de inspección hasta este punto, y a nosotros los medios de comunicación pues hasta el momento no nos han permitido entrar a esta unidad médica, pero sí pudimos notar que en el transcurso de este día la cuenca del río Tula no creció e incluso pues ya fue disminuido la inundación, al menos aquí en el centro de Tula. Sin embargo, pues en otras partes la situación de emergencia todavía continúa, y es que en las partes un poco más altas, a unos 3 kilómetros de donde me encuentro, pues todavía las personas tienen que dormir en el monte debido a que sus casas están inundadas, y así nos los narra una habitante de la colonia La Mora. Doctor. Que llegaban y nos decían corran porque viene el agua pues fuerte, y nos echábamos a correr para el cerro. Pues, ¿hacia dónde corre? Para el cerro, para arriba. Porque pues, ¿qué hacíamos? Dejamos todo ahí porque pues dices, la vida de nosotros vale más que cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cuántos días ha pasado en el cerro? 4 días. Hoy nos quedamos hasta allá arriba porque ayer nos vinieron a decir que pues nos saliéramos porque venía una ola muy fuerte de agua. ¿Cómo han dormido? ¿En qué han dormido? En el suelo, así, con unas colchonetas que nos regalaron. Y doctor, ¿qué es lo que le hace falta a esta comunidad? Medicina, sobre todo insulina para aquellas personas que padecen diabetes. También le están pidiendo hipertensivos, y también están pidiendo y solicitando pues la ayuda, más ayuda por parte de las Fuerzas Armadas para que sus casas puedan ser pues de alguna manera desfogadas, porque están completamente en el monte, durmiendo, comiendo y solicitando ayuda. ¿Qué es lo
lo que ha pasado en el transcurso de este día, doctor? Pues bajó el nivel del agua, se hicieron labores de limpieza por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, así Policía Estatal, y se han creado comités vecinales para evitar la rapiña en algunos puntos, como en el que te decía, en el centro de Tula todavía no hay energía eléctrica, doctor. Muy bien, Andrea, pues te agradezco mucho el reporte y la pregunta de siempre, ¿cómo se autoriza en este país que se construyen lugares que implican tanto riesgo para la gente? El ordenamiento territorial sigue siendo un pendiente. Andrea, gracias. Hasta luego, un abrazo, buena noche. Y vamos a la pausa musical. Para empezar, Javier Lozano, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, mi querido doctor, buenas noches a la audiencia. Vámonos a ritmo de samba o a ritmo de danzas, pero no sin antes felicitar por su cumpleaños a Jaime Azcárraga, con mucho cariño. Bueno, hoy nos tiene que salir la pausa musical de maravilla, bien, efectivamente, de maravilla, para felicitar al jefe. Jefe, un abrazo. Así es. Muy bien, fíjate, traigo 3 grupos de danzas, pero obviamente por el tiempo pues nada más es una probadita de cada una de ellas. Las danzas húngaras de Brahms, esta es la quinta danza húngara, es la más famosa de todas, las compuso en 1869 Johannes Brahms, ni siquiera les puso opus, ¿por qué? Pues porque él reconocía que esto era parte del folclore de su país, que era una música, pues vamos a decirle, como comparable con lo que hoy sería una música comercial, pero en realidad era música folclórica hecha o trasladada hacia la música culta o música clásica, ¿no? Entonces, originalmente fue compuesta para piano a 4 manos y después ya tienes este arreglo para orquesta y es pues famosísima. Esta es de las, digamos, obras más conocidas del repertorio clásico. Pero así como tenemos las danzas húngaras de Brahms, que fueron 21, insisto, y muy cortas, duran entre 2 minutos y 5 minutos, son muy, muy, muy cortitas. Vamos a pasar a escuchar ahora a las danzas eslavas, ¿sí? Así como hay danzas húngaras de Brahms, de Antonín Dvorak. Ahí tienes a Simon Rattle dirigiendo la Filarmónica de Berlín. Esta es una cosa bellísima, mano, porque, bueno, él escribió 16 danzas eslavas. Aquí sí les puso opus 46 y 72. Esta es la número 2 del opus 72. Recordemos que el opus es la manera de catalogar las obras del repertorio clásico según el tiempo en el que fueron escritas por el compositor. Estas fueron compuestas entre 1878 y 1886. Y bueno, ¿y quién animó a escribir estas danzas a Dvorak? Brahms. Y le dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo andas? Y dice, pues ando muy prángana, necesito una lana porque ahorita siendo, no, medio quebradón por la pandemia. Bueno, no por la pandemia, pero en fin. ¿Sabes qué? Échate unas danzas, son bien pegadoras, fácilmente van a ser aplaudidas y con eso te va a dar un levantón. Le hizo caso, escribió 16 danzas y le fue muy bien. Pero vamos ahora a algo un poquito más serio, más robusto. Estas son las danzas polonacianas de la ópera del príncipe Igor, de Alexander Borodín. Es un compositor ruso, como tú bien lo sabes también, de romántico, de la época del grupo de los 5, con Rimsky-Korsakov, con César Cui, con Mussorgsky, en fin. Esta ópera del príncipe Igor, esta corresponde al acto segundo, tiene 4 actos y un prólogo esta ópera. Aquí también, así como habíamos mencionado a Wagner, también él escribió libreto
de esta ópera del Príncipe Igor, el propio Borodín. Pero fíjate que no la termina él. Él muere en 1887. Entonces la terminan, fíjate quiénes, Alexander Glazunov y Rimsky-Korsakov. Y la estrenan en 1890 en el Mariinsky. Fíjate, que nada más que colaboración entre estos tres genios de la música rusa. Pero es una fuerza preciosa bárbara. El campo ese de amapolas, es muy bonita, ¿sí? Exacto, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues el libreto que insisto que fue del propio Borodín está basado en un poema épico ruso del siglo XII y de todas estas historias. Y bueno, pues entonces el cantar de las huestes de Igor fue lo que sirvió como base para que se escribiera esto, maravilloso, que es una también de las páginas más conocidas. Oye, más pues bellas de nuestro no repertorio. se quejará el jefe. Danzas húngaras, eslavas y las de polovetzianas. Felicidades, mi querido Javier, cuídate mucho. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, que estén muy bien, gracias. Nos vemos y cuídese mucho usted, sea rabiosamente feliz, se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.